Aleluya, paz de Cristo para todos, Dios los bendiga, ahí donde quiera que nos van a oír hoy en esta tarde, algunos de los que estamos aquí y en el tiempo del Señor, en el internet también. Nosotros estamos contentos, alegres y gozosos porque seguimos en victoria, seguimos predicando las buenas nuevas, seguimos hablando del amor de Dios, seguimos hablando sobre todo el mensaje de salvación. Y todo tiene que ver con ese camino hacia el cielo con Dios. Amén. Todas las predicaciones de un hombre de Dios verdadero están puestas en la roca que es Cristo, pero todas tienen que ver con esa santificación de la cual tenemos que ser participantes a través exclusivamente de su amor. Por eso es un Dios de amor. No se confunda con un amor, como lo hemos dicho otras veces, que es un amor que nosotros tenemos hacia las personas, pero es un amor que sí es un amor que nos viene a recibir, pero también es un amor de palabra y un amor de poder, el cual nos transforma y nos cambia por medio de su palabra. El tema de hoy es es hijos de Dios. Amén. Ese es el tema de hoy. Y vamos a estar hablando de cuáles son todas las cosas que están en la escritura, de la mayoría. Vamos a tocar varios puntos para nosotros podernos dar cuenta y reflejar o poder ver a través de la escritura como personas qué es lo que dice Dios acerca de sus hijos. Porque escuchen esto, no toda la gente, y lo digo muy triste, es hijo de Dios. Y me refiero a todo, pero a todo lo que está en el mundo. Es una manada muy pequeña de la que él habla. Y hoy en esta tarde vamos a ver, como les digo, a través de la palabra, los detalles tan grandes que acontecieron con muchos hombres y algunas mujeres acerca de cómo y de qué se trataba el tener esa relación con Dios y cuáles eran todas estas señales y que íbamos a recibir nosotros también al recibir el Espíritu Santo. Porque esto no es de alguien que se imagina que es, sino que esto se vive. Esto usted lo tiene que sentir en usted, porque eso es lo que es la realidad de la verdad, de cuando las personas reciben el Espíritu Santo y son hijos de Dios. Por eso ese tema, hijos de Dios. Vámonos primeramente al libro de Juan, que es el que vamos a ver un poco aquí primero. Juan 1:1, y vamos a ver cómo él habla acerca de cómo se van a hacer estos hijos de Dios. ¿Sí? No se hacen, bueno, vamos a leer mejor. Dice Juan 1:1, escuchen bien, en el Evangelio de San Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice el 2, este era en el principio con Dios, refiriéndose al Verbo, y luego otra vez habla de Él y dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está hablando de un principio de todas las cosas. Piensen también conmigo que de aquí vienen los hijos de Dios. ¿De quién? De Dios. Porque dice ahí: sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir también que los hijos de Dios, de ahí venimos, de Dios. Exclusivamente por voluntad del Padre, Él nos ha llevado hacia el Hijo. No se crea que es por religión, no se crea que es porque uno quiere, no se crea porque es que uno estudia, sino que eso viene, como todas las cosas, por Dios. Amén a eso. Amén. Dice el 4, aquí viene lo hermoso: en Él estaba la vida y la vida era la luz. Oigan bien, de los hombres. Ahí ya tiene sentido, ¿no? Cómo Él venía a hacer un cambio muy grande en aquellos que le hemos creído. La luz, dice, la luz en las tinieblas resplandece, enseñándonos todo el poder que tiene Él. Y las tinieblas no prevalecen contra ella, enseñándonos que no hay nada en contra de nosotros que nos pueda vencer. Porque mientras estemos con Él, Él permanece con nosotros. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio
para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y luego afirma algo muy claro aquí: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y luego va a decir más acerca de Jesús: aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Y luego afirma algo aquí, que ya estaba él, como él era el principio de todas las cosas, ya estaba en el mundo. Para que nadie se confunda aquí. En el mundo estaba, dice, otra vez, ¿verdad? Y el mundo por él fue hecho. Eso nos afirma todo el poder que existe en Dios también. Y luego vean aquí lo tremendo. Pero el mundo, ¿qué dice? No le conoció. Amén ahí. ¿Qué sigue diciendo en el 11? Dice: a lo suyo vino, a lo que el Padre lo mandó. Y luego dice enseguida, refiriéndose al pueblo de Israel: y los suyos no le recibieron. Porque acuérdense que primero les vino a ellos y luego entramos nosotros, los gentiles. Pero aquí ya habla en general. Dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Oigan bien todo el proceso. ¿Qué es lo que hace Dios? Les dio potestad, o les dio la autoridad o el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahí está muy claro que no es nomás de pensar, creer o hacer, sino que es un efecto verdadero entre la persona y el creador del mundo entero. No se crea nunca que alguien va a recibir una salvación sin tener un encuentro con Dios de ninguna manera, en su propia forma de ver o de pensar, o de estudiar o de indagar cosas. No, eso no es así. Dice enseguida, dice allí en el 13, los cuales, aquí viene algo bien tremendo, los cuales no son engendrados de sangre. Ahí podemos entender que nadie nace cristiano, por muy tremenda que haya sido su descendencia, nadie nace salvo. ¿Sí? Nadie. Puede ser hijo del mejor de los predicadores y de la mujer más piadosa del mundo y que estén casados y tengan un muchacho, pues no. Los cuales no son engendrados, ¿qué? De sangre. Y luego hay otro aspecto aquí: ni de voluntad de carne. La voluntad de carne es lo que tú sientes sin el espíritu. ¿Qué sientes tú por ratos? ¿Te quieres ir a dormir? ¿Por ratos quieres ir a comer? ¿Por ratos te sientes como irte a descansar? Por ratos, entonces esa es tu voluntad. Y en una de esas te nace querer ser hijo de Dios, pues tampoco. No puedes tampoco, nadie puede. ¿Sí? Ahí estaba muy claro eso, ¿no? Y luego dice otra vez: ni de voluntad de varón. Hay muchos que dicen: yo quisiera, y nada de malo en eso, que se convirtiera mi familia entera, la que no ha creído. Bueno, es un deseo muy bueno, pero no consiste tampoco en nosotros. Podemos orar y hasta ahí llegamos. Pero aquí claramente dice que no es de voluntad de varón. Nadie dice: yo a él lo convertí, yo a él lo hice hijo de Dios. Nadie puede. No se trata así. Entonces hay algo muy tremendo aquí para quitar todas esas doctrinas en donde muchos se han confundido durante años. Doctrinas de predestinación, doctrinas de libre albedrío, los llamados calvinistas, y luego todos esos hombres que se refieren solamente a una palabra como salvación, están enredados y no saben nada, porque leen una parte y en eso basan su doctrina. Esto de aquí va más allá y todo lo cumple solamente Dios. Por eso dice: sino, ¿de quién? De Dios. Ahora, para entender, podemos ya con lo que leímos tener muy claro que todo viene absolutamente ¿de quién? De Dios. Como hablábamos la semana pasada cuando hablábamos acerca de cómo apacentar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor también es apacentada siempre por Dios. Todo es de Dios y por Dios y para Dios. Ahora mucha gente se confunde en todo eso y empiezan a hacer lo que ellos quieren con un grupo de personas, pensando llevarlas, enredarlas, enseñarlas, enseñarles unas doctrinas falsas, y decir: aquí nosotros también contamos. Pero eso no es bíblico, porque todo depende de Dios. Miren, denle vuelta a su Biblia y vayan a ver conmigo Juan 3:3. Ahorita regresamos ahí. En Juan 3:3 vamos a ver dos estados que el hombre tiene
que siempre permanecen. Uno de ellos, obviamente, sin el Espíritu, alguien está y permanece siempre en la carne. Y alguien que ha vuelto a nacer por el poder de Dios y la voluntad de Él, está en el Espíritu de Dios. Entonces las dos cosas permanecen para siempre. Me refiero a que tanto aquel que no va a creer nunca, va a quedarse en la carne. Y el que ya creyó, hay una comunión, hay un trabajo, un deseo ya del hombre, porque el Espíritu lo manda, va a permanecer en el Espíritu de Dios. Eso se lo va a decir Jesús a Nicodemo en Juan 3:3. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es ser un hijo de Dios también. Pero es necesario, ¿qué le dijo? Nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer viejo? Nacer siendo viejo. Pregunto otra vez: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Oigan la respuesta de Jesús. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, con E mayúscula, que es el de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Se lo explicó 2 veces, pero quiere decir lo mismo, porque es el mismo Dios. Lo que dice en el 3 y lo que dice en el 5, nacer de nuevo para ver el reino de Dios, ser una criatura nueva para poder entrar con Dios. Y en el 5 le dice nacer del agua, ¿sí? Porque la Escritura es la que nos enseña cómo hay que dejar la vida que Dios detesta, pero cómo lo hacemos en el Espíritu de Él, guiados por el poder de Dios, por Él. Todo es por Él, por eso es que somos hijos de Él, de Dios. Ahora, sigue diciéndole ahí a Él, dice: lo que no es nacido, más bien lo que es nacido de la carne, aquí está eso. ¿Cómo permanece? Carne es. O sea que todo aquel que viene y nomás trae religión, pero no trae el Espíritu Santo en él, está en la carne. Todo aquel que dice: yo he ido a la iglesia, yo toco, yo bailo, yo danzo, yo inclusive ando de misionero por otros países, pero no ha vuelto a nacer, siempre anda en la carne. No, que aquí hay iglesia muy hermosa, pues si no han vuelto a nacer, están en la carne. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué dice eso tan claro el Señor? Porque está hablando con uno de los tremendos religiosos de religiosos, que era ¿quién? Nicodemo. Nicodemo podía decir: bueno, yo he estado desde el principio en los templos, mis padres me llevaban en el día de la Pascua, mis padres me llevaban, yo andaba para arriba y para abajo, pero Jesús sabía que Nicodemo estaba en la carne todavía. Y le asegura otra cosa muy hermosa: el que es nacido del Espíritu, refiriéndose al de Dios, Espíritu es, le dice. Es que hermoso está eso ahí. Entonces podemos ver lo que le dice, ¿no? Ahora, dice en el 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice el 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, ya cuando eres movido por Dios, tus intereses materiales están ya quitados de la tierra. Tú ya te debes absolutamente a Dios. Eres un siervo, eres un esclavo de Dios. Es lo que le está diciendo. Amén. Porque así, cuando Dios mueve, nomás decimos: ¿para dónde vamos, Señor? Por eso es ir en pos de Dios, atrás de para acá, para allá, para acá, hacemos esto aquí, pero diario en el Señor. Eso está muy hermoso. Todo lo que Jesús decía. Pero, como dice Santiago, todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Sí? Todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Y qué es lo alto? De Dios. Por eso volvemos a lo mismo otra vez. Vengan conmigo a Santiago 1:17 para ver eso, porque es necesario que lo lean y se acuerden de que todo lo que se dice que tiene una promesa, y todo lo que hablamos está en la Biblia. Santiago 1:17 y 18 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Ahí nos podemos poner nosotros, los hijos de Dios también. Que Él nos manda ¿a qué? A ser santos, nos manda ¿a qué? A ser perfectos, a ser piadosos, y todo eso viene de Él. Eso no viene de ninguna religión ni ninguna tradición. Viene de la voz de Dios. Todo
Voy a leerlo otra vez, el 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y luego aclara, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso hoy podemos ver que tenemos que permanecer en el mismo amor de siempre, en sus mismos mandamientos, porque Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Los que dejamos las cosas somos nosotros. Los que pensamos en doctrinas diferentes de repente somos nosotros. Aquí dice Él que es. Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es el mismo Dios por siempre y para siempre. Dice otra vez, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahí viene la importancia de siempre leer y predicar con la Biblia. Miren, si no tendrá que ver con la salvación o con ser hijos de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra de verdad. ¿Cómo estarán aquellos que ni conocen, ni siquiera saben quién es Dios, ni Jesús, ni el Espíritu Santo? Y no tienen misterio, ni tienen a Jesús como cabeza. ¿Cómo estarán esas iglesias? ¿Serán todos hijos ahí? No. Abiertamente usted puede ver eso. Sin meterse, ni juzgar, ni apuntarle a nadie. Usted puede ver con lo que está escrito y darse cuenta de cómo está la mayoría. Pero sigue diciendo, para que seamos que primicias de sus criaturas. Wow, como una primicia de su criatura va a andar confundiéndose con la doctrina de Jesús. Tiene que estar como Él, sin mudanza y ni cambio de variación. Tenemos que estar en lo mismo, así como Él es uno. Eso es lo que dice Santiago. Ahora, ¿qué dice Juan 3:27? Aleluya, gloria sea el Señor Jesús. Oigan bien lo que declara el libro de Juan. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ahí está otra seguridad de cómo los hijos se van formando, de cómo el Espíritu ha tratado con las personas en la tierra, de cómo el que viene de arriba toca y cambia a los que están abajo. Y todo lo que tenemos de Él viene de como lo leímos en Santiago. ¿Sí? Todo eso está aquí para que usted se dé cuenta en realidad cómo es que es un hijo de Dios, o de dónde viene, o cómo se hace. Vean lo que pasó aquí, ahí mismo, denle vuelta, o ahí mismo si lo tienen en Juan 4:20. Uno de los encuentros que tiene Jesús con esta mujer, y va a tratar acerca de por qué el Señor empieza a hablar acerca de congregarse, de hablar, pero de estar en el Espíritu y en la verdad. Es muy importante eso, porque de otra manera no hay comunión, no hay unión, no hay misterio, no hay discernimiento de palabra con nadie, si no se hace en el Espíritu, obviamente con Dios. Pero vamos a leer primero Juan 4:20, ¿no? Dice, la mujer le pregunta a Jesús, dice, nuestros padres adoraron en este monte. Están hablando de localidades, un poco de religiones también, ¿no? Como hoy hay muchas. Acuérdense que muchos tienen sus centros religiosos, ¿verdad? Donde dicen que ahí está la presencia de su Dios, como tenemos el Vaticano, tenemos allá los, ¿cómo se llaman estos? Los musulmanes en la Meca, están ellos por allá también. Y cada que tiene un lugar por ahí. Bueno, aquí había algo similar, pero dice, nuestros padres adoraron en este monte. Dice, y vosotros decís, refiriéndose a Jesús, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraráis al Padre. Oigan cómo empieza a hablar Jesús. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, dice Jesús. Ahora le dice, porque la salvación viene de los judíos. Acuérdense que en uno de los evangelios, creo que es en Lucas, ahora el rato lo vamos a ver, les manda a decir que no se vayan a los discípulos hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y empiezan a predicar ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Por eso el Señor, sabiendo todo, dice, porque la salvación viene, ¿quién? De los judíos. Dice el 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, escuchen bien y aquí, en espíritu y en verdad. Y luego, no solamente eso es porque Jesús se lo inventó, sino porque es lo que el Padre le dijo y lo que Él desea. Dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Sí se fijan cómo es la unión, la comunión?
entre el Padre, el Hijo y nosotros en el Espíritu. Dice en el 24, dice: Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren, o que adoren. Dice el 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Oigan la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Imagínense el estado de esta mujer después de oír todo eso. Entonces ahí podemos ver que todo poco a poco se va formando entre lo que dice Jesús, lo que pide el Padre y lo que todos los verdaderos hijos de Dios van a empezar a hacer. De otra manera, esas iglesias no son reales ni verdaderas, porque están basadas en doctrinas de hombres. Veamos la verdadera doctrina, veamos el verdadero deseo del Padre a través del Hijo y de sus hijos que estamos aquí en la tierra. Muy claro le dijo, ¿no? En el 23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahí está muy claro eso. Ahora aquí es la parte que les decía yo, en Lucas 24, 44, denle hacia atrás, ahí está luego Lucas. Lucas 24, 44, dice ahí, hablando él de todo lo que había de acontecer, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas. Oigan bien cómo se va cumpliendo todo lo que está escrito. Que mucha gente ya ni lee la Biblia, mucha gente dice: no, eso era para los judíos y están todos enredados y estamos en el tiempo de la gracia y ahí, entonces, pero todos están muchos muy enredados ahí, pero hay que entender que todo se va cumpliendo. Por eso es que está la Escritura, porque viene un cumplimiento y Jesús mismo lo está afirmando aquí. Dice él: para que se cumpla, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, como el número 1 de Moisés, en los profetas, otra vez ahí, y en los salmos. Entonces, oigan bien lo que aconteció aquí: les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahora, eso no fue que hayan vuelto a nacer estos hombres todavía ahí, porque está muy claro que Él nomás les abrió que el entendimiento para que entendieran lo que Él iba a seguir diciendo y entender las Escrituras. Les dice otra vez: y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahora, alguien que no tiene abierto el entendimiento de parte de Dios puede creer en lo que pasó en la cruz del Calvario, pero no le pasa nada. No cree nada. Es un tipo anticristo. Él puede ver eso y dice: pues ahí está desde que yo era un niño. Como yo cuando que iba a la otra religión, la más grande, la católica, yo veía esas crucifixiones todo el tiempo que las hacían en los cerros, en el campo, y por eso volví a nacer. Yo no. Yo no volví a nacer de verlos cuando estaban haciendo el Via Crucis ni nada de eso. Yo veía cruces por donde quiera, la gente las traía colgadas, las traía en los carros, las traía en las bolsas. Yo nunca volví a nacer por eso. Por eso Jesús, antes de enseñarles acerca de eso tan grande, les abre el entendimiento para que reciban y entiendan el efecto del Hijo de Dios en la cruz. Oh, qué tremendo es esto. Por eso les dice otra vez, le repitió, más bien dice en el 47, aquí viene, oigan: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por eso es de donde venía la salvación de los judíos, porque ellos iban a empezar ¿en qué? En el Espíritu. Iban a empezar a hablar en verdad, iban a empezar a sanar, iban a empezar a verse los verdaderos hijos saliendo de este lugar que era Jerusalén. Bueno, pero antes de que ellos, vean lo que les dice el 48: y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora, todavía no se mueva nadie. Yo parafraseando ahí, dice el 49, aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y ahí es donde podemos ver que se han formado los hijos de Dios. Porque la Biblia dice que todos aquellos que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Mucha gente dice: pues yo he estado ahí en la iglesia, pero nunca vuelven a nacer. ¿Eso los hace a ellos hijos de Dios a medias? No. Tienen que las personas volver a nacer.
del agua y del espíritu, que es lo que dijo Jesús a Nicodemo. Ahora regresemos ahí a Juan, a 1:14, para terminar ahí de una vez. Oigan bien lo que sigue diciendo acerca de Jesús. Después de que ya nos dimos cuenta de qué manera somos hechos hijos de Dios, ¿de quién? Bueno, de la voluntad de Dios. Dice el 14, y aquel verbo fue hecho carne. Acuérdense que el verbo es Jesucristo. Dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Ahora aquí están los detalles, lleno de gracia y de verdad. Dice, Juan dio testimonio de él, clamó diciendo, este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Dice el 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Así dice en el 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, así dice. Ahora la plenitud, ¿qué es tomar de la plenitud? Es que Dios es un Dios completo. Cualquiera que sea tu necesidad, Dios la tiene. Tu respuesta. Este no es un Dios que va a pensar lo que tú ocupas. Este no es un Dios falto de nada, sino es el creador de todo. Por eso toda la gente, los que hemos creído en Él, de su plenitud, es un Dios lleno, pleno, completo en Él, somos nosotros llenos también de cualquier necesidad. Por eso entendamos lo que dice Juan cuando está diciendo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y luego afirma lo que pasó antes y lo que estamos viviendo hoy. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, escuchen bien, vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, en muchas iglesias se habla de la gracia. Oh, venga, que por gracia y Dios le ha dado eso por gracia, dicen todos. Pero no todos hablan en la verdad. Sí, porque es que es muy fácil decir palabras. Es muy fácil combinar palabras, como yo siempre lo he dicho, porque la gente estudia para eso. Pero aquí está muy claro, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y por si fuera muy poco todo lo que dice, oigan lo que dice aquí, a Dios nadie le vio jamás. Ahora alguien dirá, entonces nos quedamos igual. No, claro que no. Dice, el unigénito Hijo, refiriéndose a Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y eso nos basta a nosotros, ¿sí? Para saber que Dios es real y verdadero. Porque Él lo ha dado a conocer, el Hijo. Ahora, vean lo que dice ahí en Juan 1:29. De acuerdo a lo que viene siendo este Salvador del mundo. Dice Juan 1:29, el siguiente día vino Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios, oigan bien, pero vean lo que dice enseguida, que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿cómo va o de qué manera iba a hacer eso? Bueno, eso está profetizado, o se habló también del efecto tan grande de Jesús en la tierra. Quiero enseñarles esto también, que está en el Viejo Testamento, es Isaías 53:10. El Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora, vean lo que dice aquí, Isaías 53:10. Ahí dice, hablando Jehová, Dios el Padre, acerca de los sufrimientos de Jesús. Vamos a leerlo todo, vamos a leer el 10. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, refiriéndose a Jesús siempre, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Estamos hablando, ahora sí, con más claridad, acerca de la cruz en el Calvario, o de la muerte en la cruz en el Calvario. Y oigan bien lo que acontece, verá linaje. ¿Qué son esos? Los hijos. El linaje somos aquellos que Dios había puesto, que Dios quiso salvar y nos manda para con el Hijo. Dios el Padre. Por eso aquí está todo, dice.
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, estos aquí es lo que lo han recibido. Oigan lo que pasa luego, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. El fruto de la aflicción de su alma somos también nosotros, el linaje del Señor, los que hemos vuelto a nacer, los que somos de la familia del Señor. Ahí está todo declarado de parte del Padre, lo que va a pasar, y la gente que va a venir y le va a creer y va a ser parte de la familia de Dios. Esos son los hijos de Dios también. ¿Me estamos entendiendo? Amén. Sigue diciendo, en el 11, verá el fruto de la aflicción, lo repito otra vez, de su alma, y quedará satisfecho. ¿Sí se fijan? El Señor Jesucristo, al ver el trabajo completo de Él en las personas que le han creído, va a quedar el Señor ¿cómo? Satisfecho. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Oigan nomás, todo lo que ha hecho, preparado el Padre a través del Hijo, y para que nosotros recibamos y seamos verdaderos hijos de Dios. Porque por eso es que no lo hace cualquier hombre, ni cualquier doctrina, ni cualquier ¿cómo le llaman? Reformador raro por ahí que de los años de antes, que está pegando de gritos y tiene doctrinas y dice así es y así es. ¿Y todo esto qué? ¿Todo esto quién lo va a declarar? ¿Todo esto quién lo va a recibir? Entonces entendamos cómo todo está en el poder de Dios. Todo está en el poder de Dios. Dice el 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. ¿Se acuerdan que estaba con 2 allá arriba en la cruz? Contado él allá con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos, oigan bien, allá no se menciona el mundo entero, ¿no? Sino habiendo ya llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora ahí en orar por los transgresores hay un misterio muy grande, que al rato lo vamos a ver. Vamos a ver algo que confesó este sumo sacerdote acerca de Jesús también, llamado Caifás. Esto ya lo hemos visto, pero es necesario verlo otra vez. Vayan hasta el libro de Juan otra vez, Juan 11:45, ¿sí? Y la ignorancia de muchas personas los hace cumplir o llenar lo que Dios ha prometido para los que le han creído, y la gente no se da cuenta, pero está cumpliendo las profecías de Dios, haciendo a su manera, haciendo lo que sea, pero están cumpliendo las profecías. Para entender, vamos a leer mejor. Juan 11:45 dije, a ver, estoy en otro libro, aleluya. Juan 11:45, aquí está. Oigan bien, aquí dice que es un complot, o el complot para matar a Jesús, pero veamos cómo se desenvuelve esto aquí. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Ahora la gente empieza a moverse ahí, y los primeros que se afectan son los religiosos. Dice el 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús se había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Ahora, ¿por qué estaban preocupados? Aquí está por qué. Porque este hombre hace muchas señales, decían, refiriéndose a Jesús. Ahora es lo que ellos piensan, dice un grupo, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Eso es lo que creían ellos. Pero alguien, este sacerdote Caifás, va a profetizar algo muy tremendo. Dice el 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, les dijo. Ni pensáis que nos conviene, oigan bien lo que les dice, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y eso es exactamente lo que pasó. Ahora, no porque él haya sido un hombre piadoso de Dios. Aquí está la respuesta en el 51. Esto no lo dijo por sí mismo. Oigan. Sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Ahora, ¿qué tiene que ver con los hijos de Dios? Mucho. Tiene que ver mucho porque oigan lo que dice. Aquí viene otra vez la señal de cómo los verdaderos
como le dijo a la samaritana, los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué dice el 52? Y no solamente por la nación, refiriéndose a Israel, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que están dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Pero ahí está la declaración de este sumo sacerdote. Y eso se hace un hecho y una realidad, porque todos los que somos de Dios estamos congregados en uno. Amén. No estamos congregados en el montón de santos, en el montón de imágenes, en el montón de figuras y animales o doctrinas de nadie, sino estamos en el verdadero Dios. Porque aquí está escrito todo eso. Amén. Amén. Y no es para que nadie se confunda. Nosotros podemos ver este poder que existe de Dios en nosotros. Es un poder que es necesario verlo porque eso lo tienen exclusivamente los hijos de Dios. No los religiosos o todos aquellos que sin el Espíritu están batallando y quieren hacer cosas y nunca las van a lograr. Eso es muy triste, pero es porque no han recibido al Hijo de Dios. Escuchen bien o busquen Efesios 1:19. ¿Sí? Efesios 1:19. Y vamos a ver ese poder del cual habla Pablo, que tiene que ver con aquellos que ya son hijos de él. Sí, porque si es un hijo tiene que tener algo de Dios en uno. Dice en el 19, el cual a su preeminente grandeza de su poder, refiriéndose a Dios, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, también refiriéndose a Dios. Ahora va a decir cómo es que pasa, la cual operó en Cristo. O sea, ese poder que operó en Cristo está en nosotros también por medio del poder de Dios, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice enseguida, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién lo dio por cabeza? Es Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Dice el 23, el cual es su cuerpo, ahí lo dijo ya, nosotros. Ahora dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora sí nos acordamos de la plenitud que tomamos de él todos los días. Ahí vemos ya que si alguien dice de palabra, yo soy hijo de Dios, y otro lo dice del Espíritu, pues hay una gran diferencia. Porque aquel nomás habla y nosotros tenemos la prueba en nosotros. Tenemos ese poder de Dios en nosotros. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Ahora, para poder ver dónde están las bendiciones espirituales en Cristo, lo podemos ver en el mismo libro de Efesios. Ahora, todas esas bendiciones espirituales de las que habla Pablo, ¿para quién creen que son? Son para los hijos de Dios. No es para aquellos que se imaginan o para aquellos que estudian y no son nadie, sino hay que tener la seguridad de que hemos vuelto a nacer para poder recibir y entender esto que voy a leer ahorita. De otra manera alguien lo lee y nomás no entiende, no sabe, pero se va a quedar en las mismas. Escuchen bien, vamos a leerlo rápidamente. Efesios 1:1. Oigan bien cómo empieza Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él sabía a quién darle honra y gloria. Por eso él cuando escribe estas cartas, muchas de ellas, dice que es por la voluntad siempre de Dios. Desde un principio ha sido Dios. Bueno, ¿a quién va? Hacia los santos, a las demás personas que son también hermanos en el Señor, a los demás santos. Dice a los santos y fieles, ¿en quién? En Cristo Jesús, que están en Éfeso. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí viene todo, del 1 al 14, escuchen bien. Dice en el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oigan bien cómo le da la honra y la gloria luego a Él.
¿Por qué va a decir eso? Por todo lo que viene enseguida. Que nos bendijo, aquí viene ya, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Y luego sigue diciendo, según nos escogió en Él. Sí, así es de que no es por predeterminación que muchos dicen, otros que dicen que es por libre albedrío. O sea, todo viene de antes de ver esas palabras, viene desde atrás, cuando el Señor ya vio y Él quiere hacer esto que decimos, que estamos leyendo aquí. Según nos escogió en Él. Si según Él nos escoge, ¿qué puede hacer alguien en contra de eso? ¿Quién puede detener al Padre y decirle, no nos escojas tú? Bueno, aquí dice, según nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cuál doctrina van a sacar ahí? ¿La doctrina de la fundación antes del mundo? ¿De los salvos antes del mundo? No, tampoco es así, sino que todo viene en una misma forma, que es en el Espíritu y es en un misterio que hay que entender y recibir. No es nomás estar haciendo doctrinas de aquí, doctrinas de allá, doctrinas de aquí, doctrinas de allá. No, es que no se trata de las doctrinas, se trata de la doctrina solamente de Jesús. Es una. Por eso mucha gente se enreda, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Pero escuchen bien, no nomás es, ya soy salvo y no pasa nada, no. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está lo que tenemos que tener, si es que somos o declaramos ser evangélicos, vueltos a nacer, personas nuevas, o lo que usted le quiera poner, o una nueva criatura, como sea. Ahí está, que fuésemos santos sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque todo lo demás se va a recibir después. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea que aquí es algo muy profundo de explicar. No tengo ni el tiempo de profundizar tanto aquí, pero mucha gente puede decir, bueno, aquí dice que son predestinados. Ahí están ya. Bueno, pero hay gente que dice ser predestinada y ni siquiera le da la alabanza de la gloria a Dios nunca. Entonces pensemos en todo eso también. Todo esto lo agarramos completo, no lo agarramos. Dice en el 6, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y luego dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahora ahí tiene que ser el Hijo de Dios, escuchen bien, abundado en sabiduría y en inteligencia. ¿Por qué? Porque el que está ahí es Dios en él. No puede andar diario, yo no sé, ¿qué se necesita? Yo tengo miedo en la noche. Yo tengo desesperación de que no recibo dinero. Mucha gente dice ser de Dios, pero vive como si no lo tuviera. Viven en temor, desesperación, en todo tipo de opresión. No, aquí tenemos que ver, por eso es que son estos temas, cómo podemos entender y saber cómo somos hijos de Dios. Amén. Si Dios nos está ofreciendo todo, eso es real y verdadero. Que nos hizo, dice el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y luego dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuántas iglesias allá afuera conocerán el misterio de la voluntad de Dios en ellos? No muchos, porque como los veo casi todos igual. Los veo celebrando cosas que yo ya dejé, cosas que yo celebraba cuando yo no lo conocía. Yo veo que son disque cristianos, pero celebran las mismas cosas. Ahí no hay ni misterio, y ni le dan gloria a Dios, ni nada, porque viven en lo mismo. Ahí dice el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito del cual se había propuesto en sí mismo. Ahora dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Y luego dice otra vez, refiriéndose en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme el propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dice el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Oigan bien todo eso. Dice el 13, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Otra señal que yo les puedo decir que mucha gente tiene doctrinas a la mitad o las tiene falsas. ¿Por qué? Por lo que dice la misma Escritura. Aquí dice muchas veces, hemos sido, como decía, gloria al Señor,
Dice ahí en el 11, lo repito, en él mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados. Mucha gente habla de eso. Y dice, ahí está como la otra también, ¿no? Que la que dice que nada estará en contra de nosotros, que no hay nada que nos derrote, que quién nos separará del amor de Cristo. Todo eso lo dice la gente, pero no viven una vida en santidad. O sea, es algo que tienen que meditar cuando leen la palabra, porque escuchen bien lo que dice aquí, Efesios, ahí mismo nos tenemos 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Cuando tú oyes la palabra de verdad, es el amor de Dios, es del cual Él siempre habla, que permanezcas en lo mismo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver eso también. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es? El evangelio de vuestra salvación. Y por si fuera poco, dice, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Todo ese proceso viene junto. No viene por partes, no viene algunos que creen así, otros que creen a la mitad. No, es que les están dando evangelios cortos, les están dando palabra de Dios corta, les están dejando todo a medias. Sí, por eso es que la gente no puede leer. Dice, no, nomás voy a leer esto, se los prometo. Y no leo más y empiezan ellos a hablar. Yo he oído predicadores que se han tardado, voy a decirlo, unos 10 minutos hablando y no citan nada de la Biblia. Pero se oye que hablan bien, se oye que entendiera uno bien, pero para eso, ese no es el misterio revelado del Espíritu, ese no es el Evangelio de Dios. Ese es alguien hablando, un estudioso, es como oír a un vendedor de carros, que te sabe hablar del auto, te habla de las llantas, te habla del aire acondicionado.